Volvemos a los 90. Y sí, continuamos los especiales que estoy haciendo este verano sobre el magazine de Force de los años 90, haciendo un repaso de lo más curioso que había en esa revistilla que encontrábamos cuando podíamos en las librerías especializadas y que tenía una periodicidad más o menos continua, con sus parones de vez en cuando, pero que digamos llegó hasta el año 99, que marcó el hito, que fue hace 25 años, y ahí dejó de publicarse este magazine, este The Force clásico, como lo conocemos hoy en día, porque ahora están los especiales de Force, que ya hemos hecho sus píldoras y sus cosas, pero este es el The Force clásico. Bueno, pues continuamos donde lo dejamos en la píldora anterior, lo dejamos en la número 5, y a partir del número 6 hubo un cambio en la revista, seguramente por temas de copyright y de licencias. El magazine amplió su número de páginas, pero también tuvo que dedicar más parte de la revista a cosas que no fueran de Star Wars. Parece ser que había un problema con que una revista se dedicara íntegramente a The Force. Ya llamó bastante la atención, ya no dejó de ser un simple fanzine hecho por fans, por ser una cosa que se distribuía ya como una revistilla. Entonces eso llamó la atención a los que tenían las licencias por aquella época y les dieron un toque de atención y tuvieron que ampliar, digamos, ese espectro. Hubo muchas quejas por entonces, porque claro, la gente estaba acostumbrada a que fuera solo de Star Wars y metieron un montón de más cosas que no tenían relación directa con las películas de Lucas, pero sí tenían que ver con el friquismo, otros tipos de friquismo que no estaban tan habituados como ahora, que hay más unión, porque con el internet ahora todo el mundo, digamos, conoce de todo, pero hubo ese cambio durante un tiempo. Ya veremos en la próxima píldora hasta cuándo, y vamos a comenzar. Vamos a hacer un repaso de dos de las revistas, la número 6 y la número 7, de diciembre del 97, enero del 98. ¿Veis? Como veis, la primera de las revistas ya es un poco distinta. ¿Qué es que es un clon? ¿O qué es? No, es Spawn, de la película del 98, 97, creo que fue en Navidades del 97 cuando la estrenaron. Lo quisieron dedicar. Si veis, la portada en sí tiene muy poco de Star Wars, lo único que tiene es esta foto de Dak, del piloto, que dentro tiene una entrevista, y tenemos aquí pues eso, a Spawn, tenemos Kiss. Bueno, en las letras de The Force sí que hay referencias a merchandising de Star Wars, pero como veis había cambiado bastante. Y también tenemos la número 8, que sí, aunque la portada sí estaba dedicada a las bailarinas de Java. Aquí tenemos a Doug Locke aquí arriba, Marilyn Manson, es decir, ya empezábamos a ver este cambio. Vamos a ver las revistas por dentro. Aquí ya vemos un The Force más oscuro, menos relacionado con Star Wars. Aquí vemos a Spawn, vemos a Kiss, hablan de Sitges, pero sí hay un pequeño huequito que es el de la entrevista a Dak. Sigue habiendo noticias de Star Wars, como la exposición del Smithsonian, cosas relacionadas con la feria anual del coleccionismo de Figueras, y la entrevista de Dak, de John Fast Morton, una sección de dibujos parecidos razonables, los llaman. Pero aquí ya empieza la versión nueva, la cita de Sitges, un publi reportaje, no maxi reportaje más que publi reportaje, sobre Sitges, sobre películas como Chasing Amy, Spawn, un especial sobre Kiss. Es casi más de la mitad de la revista está dedicada a cosas de no Star Wars. También hablan de los McFarlane Toys, que no tienen licencia de Star Wars, pero tienen un buen reportaje. Y sí, acabamos con las novedades del año de Star Wars. En el número 7 sí que dedicaron un poco más la portada a Star Wars, aunque también vemos ahí a Marilyn Manson en una esquina. Vemos noticias sobre el rodaje de lo que llaman el capítulo 1, de lo que es el episodio 1 de Star Wars. Vemos también la exposición, la Guerra de los Mundos a la Guerra de las Galaxias, tanto en Palma como en Madrid. Y recortes de prensa sobre la exposición. También se habla de la segunda convención no oficial de Star Wars en España, donde vino David Prowse y Jeremy Bulloch. Y una entrevista-reportaje a Mark Hamill.
También una entrevista a Ola, a Femi Taylor. Y se habla sobre el Star Wars Holiday Special. Y reportajes que ya no son de Star Wars, como el Alien Resurrection, que se estrenaba por la época, y el de Marilyn Manson, el Mutant Report. Y en la parte de Merchant tenemos los easter eggs de la colección de cromos del CCG de Cipher. Y hablan del cómic de Hellboy. Como hemos visto, estas revistas ya se dedicaban a muchas más cosas. Eran 80 páginas, que es una barbaridad para este tipo de fanzines. Ya es una revista. Pero claro, ya más de la mitad de la revista estaba dedicado a cosas no Star Wars. Cosa que fueron mejorando poco a poco. En las siguientes dos revistas ya dedicaban un pelín más de espacio a Star Wars, menos a lo no Star Wars. Y sobre todo las portadas vieron que después del fiasco de Spawn tenía que poner algo de Star Wars. Por ejemplo, en la número 8 de febrero del 98 tenemos una foto de Carrie Fisher. Aquí tenemos también a figuras de Star Wars. Aquí ya tenemos la referencia a cosas de no Star Wars. David Bowie, George Lucas. Y en la número 9 de marzo del 98 tenemos a Luke Skywalker. Tenemos aquí a Jim Henson como el reportaje no Star Wars principal. Y es más, si vemos arriba pone Magazine Multimedia, que era en las anteriores, en las últimas de la píldora anterior ponía Magazine Star Wars o algo así. Entonces ya para diferenciarse un poco de este tema. Vamos a ver estas dos revistas por dentro. El número 8 aparece con esta portada de Carrie Fisher, de la princesa Leia, con David Bowie en la esquina, en la logofoto. En las noticias breves hablaban de posibles películas como la secuela de Blade Runner que no se llegó a hacer, nuevas cartas de Cipher o incluso el Superman de Tim Burton. Luego vendría el reportaje entrevista a Carrie Fisher, Leia, una entrevista a George Lucas sobre la escritura de las precuelas. En cosas ya no relacionadas con Star Wars tenemos 2001, una odisea del espacio. Hablan sobre Troma. Jackie Brown de Quentin Tarantino, que se estrenaba ese mes. Y un especial sobre David Bowie. Comenzaba una sección de discos y música. Y ya merchandising, las novedades de Kenner para el 98. Y el Salón del Manga en la Farga del Hospitalet. La portada del número 9, dedicada nuevamente a Mark Hamill, a Luke. Hablaban en los breves, por ejemplo, de la película de Nick Furia de David Hasselhoff. Y un especial informativo sobre todas las novedades que se sabían del episodio 1 hasta el momento. Un reportaje sobre el lado oscuro, todos los personajes, los soldados. Una entrevista, reportaje sobre Mark Hamill y su lado más coleccionista. Un especial de Jim Henson. Y aunque parezca mentira, un reportaje de Star Trek en una revista de Star Wars. Bueno, pues hasta aquí estas 4 revistillas. Vamos a continuar con la siguiente tanda en la próxima píldora, que será la última de los Classic de Force en línea normal. Luego hay unos especiales que ya hablaré en otra píldora. Y como veis, poquito a poquito se va ampliando esa línea de Star Wars otra vez, reduciendo la otra, y ya veremos cómo va a haber un cambio sobre esto en un par de números, que ya lo veremos en la siguiente píldora especial de este especial que estoy haciendo este verano. Así que nos vemos en la siguiente píldora. ¡Nos vemos!